a nuestra segunda conferencia, la cual será impartida por el doctor Miguel Ángel Angulo Escalante, licenciatura químico farmacéutico biólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestría en farmacología y toxicología Sinvestab IPN, doctorado en farmacología y toxicología Universidad de Arizona, nombramiento SNI nivel 1. Fundador del Grupo de Biorecursos para el Futuro del Pacífico, Biofupa, la cual investiga nuevas fuentes de alimentos, nutracéuticos, fitomedicamentos, biofertilizantes, bioinsecticidas y combustibles que se encuentran en plantas y animales. Líder en el desarrollo de la agroindustria de la jatropha con fines alimenticios y bioenergéticos en noroeste de México. Experto en inocuidad en las semillas de jatropha, maíz y cacahuate, monitoreando niveles de esteres del forbol, componentes antinutricionales y aflatoxinas. Especialista en producción de fitomedicamentos derivados de especies nativas e introducidas, producción de bioinsecticidas derivados del NIM y de biofertilizantes a partir de biomasa de pescado, y fundador de la empresa Herbalan. Con el tema la industria de la jatropha Curcas para la producción de alimentos balanceados, experiencia en el noroeste de México, con ustedes el expositor, el doctor Miguel Ángel Angulo Escalante, y con el doctor Alfredo Estrada, para quienes pido un fuerte aplauso. Sí, muy buenas tardes tengan ustedes. Gracias por su asistencia y agradezco de alguna manera, al igual al doctor Estrada, ¿sí?, quienes colaboramos con los estudios que tenemos de la jatropha relacionados sobre la alimentación animal. En lo particular, quiero presentarles la guía. Quiero presentarles la guía de mi presentación y primeramente tengo la información que les quiero mostrar relacionado sobre la jatropha en el noroeste de México. Las grasas y aceites que se utilizan para la alimentación en aves, el aceite de la jatropha en el alimento para aves y las conclusiones y los trabajos futuros que nosotros estamos planteando. Esa es mi presentación, se va a centrar específicamente sobre el uso del aceite de la jatropha para consumo animal y los estudios realizados en el CIAD junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Se realizaron estos estudios con resultados interesantes. La jatropha ustedes la han escuchado, la han visto posiblemente. Hay cultivos pilotos aquí en Sinaloa, tanto en el norte como en el sur y el centro de nuestra región. Y en el caso de Sinaloa tenemos las condiciones climatológicas adecuadas para establecer grandes extensiones, obviamente sin dañar lo que es el sistema de bosques, sino que se tiene que establecer en suelos que ya están comprometidos, ¿no? Esta planta se adapta a suelos poco fértiles y de uso multivariado. Crece en regiones tropicales y subtropicales. No estoy diciendo que produce, ¿sí?, suficiente semilla, suficiente proteína, si no le adicionamos, como todo cultivo, los manejos agronómicos adecuados. Se tienen que establecer los manejos agronómicos adecuados, tanto en nutrición como manejo de control de plagas y enfermedades, porque las tiene, no es un árbol maravilloso como lo decían, ¿sí?, sino que se tiene que tener un manejo agronómico adecuado y aparte materiales seleccionados. ¿Por qué digo seleccionados? Bueno, tenemos en este caso, ¿sí?, materiales
genotipos que los consideramos como no tóxicos. ¿Y cuál es la diferencia entre el tóxico y el no tóxico? La diferencia es, en un grupo de ésteres de Forbol, son diterpenos que son los que le generan o le da lo que es la actividad tóxica a la jatropha y a otras especies del género jatropha. Afortunadamente en México tenemos genotipos que han mostrado no ser tóxicos, o al menos hemos detectado que los niveles de éster de Forbol no son detectables de acuerdo a las metodologías establecidas últimamente, ¿no? Aunque hay ciertas controversias, que eso es lo interesante de este trabajo, porque aún seguimos investigando. La disposición de suelo para el cultivo de la jatropha en México y específicamente en el noroeste, tenemos ¿sí? que en la región del noroeste hay un aproximado de 500,000 hectáreas, sin entrar en procesos de eliminación de bosques, porque hay una infinidad de hectáreas, de miles de hectáreas en nuestra región, desde la parte de Nayarit, norte de Nayarit, hasta lo que es la región centro-norte, norte de Sinaloa. Estamos hablando de que en México se tiene un promedio de unos 7 millones de hectáreas disponibles, ¿no? Algunas de alta, vamos a decir, con alta oportunidad y otros de mediana oportunidad. Bien, esta es una fotografía que tenemos de este año, donde vemos el cultivo que se encuentra en Dimas, San Ignacio. Esta planta en estos precisos momentos, cuando se le tomó la fotografía, tenía una edad de 2 años. Ya había sufrido un manejo agronómico, ya había tenido un manejo agronómico, un sistema de podas y fertilización, lo que muestra un desarrollo altamente satisfactorio, y algo muy importante, estaba bajo condiciones de temporal, debido a que este año tuvimos buenas condiciones de lluvia. Tenemos unos datos importantes que están ya publicados como paquetes agronómicos, donde mostramos que el costo total por hectárea de la inversión inicial anda en un promedio de $3,000, pesos más, pesos menos, dependiendo de la estrategia y dependiendo de los suelos donde se vayan a desarrollar los cultivos. Posteriormente a esto, año con año, se requiere lo que es el mantenimiento del cultivo a través de podas selectivas de formación de la planta, y tenemos estimado que ese costo es de aproximadamente 11,500 pesos, ¿sí? Al segundo año, o sea, ya en el proceso de mantenimiento. Esta planta tiene la particularidad de mantenerse, es un árbol perenne, por lo tanto los siguientes trabajos año con año van a ser de mantenimiento. Se dice que podemos tener hasta 15 años de el cultivo bajo producción. Perdón, ¿quién me puede ayudar ahí? Porque esto no me… ahí está. Está muy lento esto. Bien, la cadena agroindustrial que se plantea en la región es la siguiente: a partir de las semillas de jatropha, se pueden generar lo que es 2 subproductos o 2 productos, lo que es el germen y la cáscara o testa. Estos materiales pueden ir a diferentes rutas. La primera ruta
está relacionado con lo que es la producción de harina y la producción de aceite. La siguiente ruta viene siendo materia prima con alto contenido de lignina y celulosa, por lo que puede entrar a los procesos de producción de compostas o pellets. En el caso de los pellets viene siendo materiales que se utilizan para la producción de energía. Algo muy interesante en otros países, como lo es en Sudamérica, caso de Chile, hay industrias, ¿sí?, que se sostienen simplemente con la producción de biomasa residual, generando o produciendo pellets energéticos, y tienen energía durante los 365 días del año, ¿sí? En el caso de la harina y el aceite, la harina puede tomar diferentes rutas para lo que es la alimentación animal. Una de ellas puede ser dirigida a lo que es ovinos, rumiantes, y otra relacionada con lo que son las aves, dependiendo de los procesos de obtención de la harina. El aceite, en este caso, que nos compete a nosotros y en esta conferencia, se puede ir para lo que es la producción de biodiesel, y en este caso tendríamos un subproducto como la glicerina, o bien también directamente la producción de bioturbocina, que tiene un alto impacto a nivel mundial, ¿sí?, debido a que todos los vuelos transatlánticos para de aquí al 2020 requieren al menos de un 2% de bioturbocina para poder pasar el Atlántico. En el caso de la producción del residuo proteico con fruto de jatropha, puede ir directamente de lo que es la fruta. No es necesario eliminar la cáscara ni la testa de la semilla, y entra a un proceso de extracción directa del aceite. De ahí se obtiene lo que son los pellets por un proceso de extracción por prensado en frío, generándome pellets y lo que es el aceite, en una relación de un 30%, un promedio de 30% de aceite, y el resto viene siendo la pasta o el residuo proteico. Hemos tenido la precaución de estar monitoreando los niveles de ésteres de Forbol en la semilla, en el aceite y en la pasta proteica que se ha obtenido, de tal forma que todas las corridas que hemos hecho para determinar los niveles de éster de Forbol nos ha salido o hemos observado cantidades no detectables. ¿Y esto qué quiere decir? Que están por abajo de 0.01 miligramos por cada 100 gramos de semilla. Bien, porque la jatropha requiere ser un cultivo rentable, y ya todos los estudios a nivel mundial han mostrado que este nuevo cultivo no es económicamente rentable si ésta se va directamente a la producción de bioenergéticos, principalmente para biodiesel. Por lo tanto, se está buscando generar materia prima de lo que es el aceite y la pasta proteica para ser introducida como un alimento para animales. Las grasas y los aceites para la alimentación en aves, tenemos un mercado de lo que es la producción pecuaria, ¿sí?, de 237 mil millones de pesos en México, y dentro de estos tenemos lo que es la producción de carne de origen animal a partir de lo que es las aves, ¿sí?, la parte los puercos, y en el caso de lo que son los ovinos y los bovinos. Todos ellos
requieren de materia prima para la generación de proteína animal. Y esta fuente de proteína básicamente es de origen vegetal. Vemos un incremento a través del tiempo de lo que es las necesidades o la producción, en este caso, de miles de toneladas de carne al año. Hay una tendencia, principalmente en lo que es bovinos y ovinos, al incremento de la producción de carne. ¿Y esto qué quiere decir? Que se requieren altas cantidades y altos volúmenes de proteína y aceite para su producción. ¿De dónde vienen esas fuentes? Hay diferentes, pero principalmente es la de soya. En el caso de la alimentación de aves, ¿sí?, la base de su desarrollo de la alimentación y la calidad de sus productos, en este caso el huevo, la proteína del huevo y también lo que sería la carne de las aves, ¿sí?, dependen de lo que es la fuente de su alimentación. La proteína viene de lo que es de origen animal o vegetal. Se tiende actualmente de que el origen sea vegetal. La fuente energética la tenemos a partir de maíz, de sorgo, de trigo, de arroz, ¿sí?, y las vitaminas y minerales y agua que pueden ser de origen, en este caso mineral, o fuentes, de caso de vitaminas, también de materiales como pueden ser microorganismos. Las grasas y aceites para dietas en aves, ¿sí?, le dan ciertas características al alimento, le dan buena apariencia y palatabilidad a las dietas, una buena absorción a las vitaminas liposolubles como la vitamina E, la vitamina D, también le da una buena eficiencia metabólica y una concentración de energía útil, ¿para qué? Para la regeneración o la multiplicación celular, y obviamente esto me va a permitir que los animales tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo. Los tipos de grasas utilizadas en la industria avícola, como lo mencionábamos, de origen animal y vegetal. De origen animal son las grasas que se generan en el procesado de carne animal, ¿sí?, y estos traen un gran problema, y el problema básicamente es tener mayor saturación y algo muy interesante: si esas grasas fueron tratadas previamente por calor, pueden tener niveles elevados de lo que serían los ácidos grasos trans, que son un problema para la salud, principalmente para problemas cardiovasculares y aterosclerosis. En el caso de las grasas de origen vegetal, extraídas de las semillas de oleaginosas, tenemos una mayor calidad, obviamente porque su contenido de ácidos grasos insaturados son más elevados y son más saludables. El aceite de soya es el aceite convencional, es el que se utiliza, ¿sí?, a nivel mundial, y tiene, en este caso, la semilla puede tener de 18 a 21% de aceite y tiene un alto contenido de ácido linoleico, que vienen siendo ácidos grasos esenciales, ¿sí? Pero ¿qué ha ocurrido a través del tiempo aquí en México? En México la producción de soya cayó drásticamente, principalmente por problemas de lo que es la mosca blanca, y cada año, aunque de repente se presentan ciclos donde hay una buena cantidad de lluvia, pero sigue habiendo un histórico de lo que es deficiencia de agua, y eso lo sabemos perfectamente, que en Sinaloa y en lo que es el noroeste de México tiende a la desertificación, y por lo tanto no debemos trabajar con el establecimiento o la introducción de cultivos que tienen alta demanda de agua. Debemos de trabajar con cultivos con baja demanda de agua para la producción de proteína y aceite. México es importador número 1, ¿sí?, de Estados Unidos en lo que es soya, ¿no? Y eso va
incluido lo que es, ¿sí?, el aceite. Si ustedes hacen un estudio de lo que es vigilancia tecnológica y vigilancia estratégica en algún proyecto que ustedes están planteando, se van a dar cuenta que hay una gran oportunidad desde el punto de vista económico producir proteína y aceite en México. Sin embargo, el gran problema que existe es de dónde lo van a obtener. Y hay una página muy interesante en la web, en internet, que dice producción de proteína aceite, sistema producto oleaginosas. Y hasta en estos momentos no he visto un producto o un cultivo que al menos aumente un poco, ¿sí?, o disminuya lo que es la importación de lo referente a la producción de proteína y aceite. Hay una gran oportunidad, sin embargo, es difícil encontrar los cultivos adecuados. Como ustedes observan aquí en Sinaloa, cuando hay lluvia, los cultivos de cártamo se desarrollan perfectamente en temporal, pero cuando no hay agua, todo se vuelve un desierto, ¿sí? Bien, el aceite de Jatropha curcas en el alimento para aves. Ese trabajo pues se hizo, como les comento, en colaboración CIAD y Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aquí les presento lo que es la composición de los ácidos grasos de los aceites, 3 aceites, el de Jatropha curcas, el de soya y palma. Vean ustedes nada más lo que son, lo que está señalado ahí, los ácidos grasos saturados, no importa el nombre. Jatropha tiene 21%, 21.6%, y la soya tiene 15.1%, y la palma, el aceite de palma 49.9%. En el caso de los monoinsaturados, tenemos ahí, ¿sí?, que Jatropha tiene 45%, soya 23% y palma 39%. Con estos datos observamos que el aceite de Jatropha se parece o es muy similar al aceite de canola que actualmente nosotros consumimos. Y recuerden, bueno, no sé si lo recuerdan, pero la canola, ¿sí?, en sus inicios era un aceite que no era comestible, y a través de selección natural y generación de ciertos híbridos, ¿sí?, se desarrollaron materiales que actualmente no son tóxicos. Esto nos permite tener una idea del por qué el aceite de Jatropha puede ser utilizado para la alimentación animal. No nos vamos con lo que es alimentación para humanos. La calidad oxidativa del aceite de Jatropha, tenemos aquí que hay una referencia con respecto a los niveles máximos permitidos. Esto básicamente es niveles de oxidación, o sea, qué tan oxidado se puede tener lo que es el aceite, y vemos que el índice de acidez, en el caso de Jatropha, el aceite de Jatropha es de 1, mientras que el máximo nivel permitido viene siendo de 4. El índice de peróxido, que es también oxidación, ¿sí?, tenemos una baja oxidación del material y tenemos humedad y materia volátil por abajo de los niveles máximos permitidos. Esto de acuerdo al Códex Alimentarius, lo cual nos dice este producto puede ser, vamos a decir, utilizado para consumo animal. Sin embargo, como les comento, los ésteres de Forbol serían la limitante. La formulación de dietas para el consumo, para la alimentación de aves, son dietas especiales. Si no se tienen las dietas balanceadas con referente al contenido proteico, el contenido de vitaminas y el contenido de aceite y contenido de ácidos grasos esenciales, los animales no se van a desarrollar adecuadamente.
Y también tenemos de que en este caso de las aves requieren por lo menos 2 niveles de alimentación, ¿sí? La iniciación y la finalización. Si esto no se hace adecuadamente con los expertos, como lo hay en la Facultad de Veterinaria, los estudios no son, vamos a decir, no se pueden utilizar como una referente o generación de un paquete tecnológico para la producción de información que pueda ser transferida a los productores. El aporte nutrimental de dieta, obviamente ahí lo tienen y básicamente está relacionado con lo que es la proteína. Como ven, en este caso, la proteína en el proceso de iniciación es de 28, posteriormente se baja a 24, ¿sí? El ácido linoleico se mantiene prácticamente, la metionina, que es un aminoácido esencial, ¿sí? Se mantiene, ¿sí? En lo que es el proceso de iniciación y finalización. En el caso de lo que es el extracto ectéreo, que son las grasas, andan en un promedio de 6 a 6.12% de lo que es el alimento que se tiene que elaborar para la producción de carne, en este caso de aves, ¿no? Bien, este gráfico es el que quiero que vean detalladamente. En la parte baja de lo que sería el eje de las X, tenemos lo que es semanas, o sea, el tiempo en la cual transcurrió el estudio. En las líneas que están en la figura, que no se alcanzan a ver muy bien, ¿sí? Tenemos los grados de sustitución del aceite de jatropha por, en este caso, la sustitución del aceite de soya por el aceite de jatropha. Tenemos de lo que es el testigo, después sigue el 25, el 50, el 75 y el 100% de sustitución de el aceite de soya por el de jatropha. Vemos, ¿sí?, en el eje de la Y que tenemos representado el alimento consumido sobre el peso ganado del animal, que es la parte de lo que se conoce como la conversión alimenticia. En un estudio que se desarrolló en lo que es codornices, no vemos diferencias significativas. Con estos resultados se muestra que el aceite de jatropha no tóxica puede sustituir al 100% del aceite de soya en las dietas para codorniz. Esto nos da una idea de que si el siguiente paso sería hacer los estudios en otra especie de aves, como lo puede ser pollos, y esperamos que este tipo de respuestas, de resultados, se sigan manteniendo. Esto afortunadamente nos permite darnos una oportunidad del uso del aceite de jatropha con fines alimenticios. Pero también tenemos lo que es el análisis sanguíneo de los tratamientos con el aceite de jatropha y observamos como una manera de detectar posibles efectos dañinos o tóxicos, ¿sí?, del aceite de jatropha. Y si ustedes observan en el caso del hematocrito, ¿sí?, no observamos diferencias entre el testigo, que viene siendo un alimento con 100% de aceite de soya, con respecto al 25, 50, 75 y 100% de aceite de jatropha. Lo mismo se observa en el caso de la hemoglobina, donde no hay diferencias significativas en lo que es el contenido de hemoglobina. En la parte inferior de cada columna tenemos los niveles de colesterol y observamos que estos niveles de colesterol no varían, ¿sí?, con respecto al testigo. O sea, los animales que fueron alimentados con 100% de aceite de soya con respecto a los que
se les incluyó el aceite de jatropha y la inclusión total del aceite de jatropha. Esto nos induce a sugerir que el aceite de jatropha puede ser utilizado para la alimentación animal y particularmente en este caso para lo que son las aves. También se realizó un estudio de lo que es la composición de los ácidos grasos en el tejido adiposo, porque no es simplemente comprar por volumen, sino comprar por calidad de lo que es el pollo o el ave que ustedes están comprando. Nosotros jamás pensamos qué tipo de grasa trae, ¿sí? Ustedes pueden observar los animales que compramos en el mercado, el pollo que compramos tiene un alto contenido de grasa. ¿Y qué calidad tiene esa grasa? No se imaginan ustedes, ¿sí? La calidad, que va a depender directamente del tipo de grasa que consumen, ¿sí? Porque el animal no la va a transformar, sino simplemente la va a disponer, ¿sí? Y la va a acumular en el tejido adiposo, en el caso del pollo, en la parte externa. Ven ustedes, nos vamos a concentrar en lo que es el ácido oleico y el linoleico. 100% de aceite de soya en la dieta, ¿sí? El contenido de ácido oleico es de 23, y en el caso de la sustitución del 25% del aceite de soya en la columna 2 y en la parte donde está señalada como verde, vemos que hay un pequeño incremento, ¿sí? Sin embargo no es significativo en el 50, en el 75, y vemos que la sustitución total del aceite de soya por el aceite de jatropha aumenta los niveles de ácido oleico. Esto está altamente relacionado ¿con qué? Con el tipo de aceite que se está utilizando para la alimentación del animal, en este caso la codorniz. En el caso del linoleico ocurre un efecto contrario. ¿Por qué? Porque el aceite de soya, ¿sí?, tiene mayor contenido de ácido linoleico, ¿sí? En cambio ahí es muy interesante saber y conocer que la relación entre ácido oleico y linoleico es muy importante para la nutrición, y recordemos que en el caso de las dietas animales se pueden combinar mezclas de aceites, ¿sí?, que tengan alto contenido de ácido oleico, alto contenido de linoleico, y generar dietas adecuadas o balanceadas. En este caso es un estudio donde se hace la sustitución de un producto por otro para ver cuáles son los resultados que se obtienen, ¿sí? Bien, estos estudios, y quiero mencionarles a ustedes que son de investigación, y la investigación busca generar conocimiento, y un conocimiento en este caso aplicado. ¿Se va por buen camino? Sí, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado, pero eso sí, no debemos estar abajo de la frontera del conocimiento y de la frontera tecnológica. Desafortunadamente en México, ¿sí?, es muy difícil mantenerse en la frontera tecnológica y en la frontera del conocimiento. Pero para eso estamos, ¿no?, para seguir trabajando. Las conclusiones son las siguientes: las dietas con el aceite de jatropha curca no tóxica generan una respuesta productiva igual a las que contienen aceite de soya como insumo energético para la engorda de codorniz japonesa. El aceite de la jatropha no ocasiona daño hematológico en codorniz japonesa durante el periodo de engorda. La inclusión del 25 y 50% de este aceite, ¿sí?, en las dietas, ¿no?, que son alimentadas con soya también, no influye en la descomposición de los ácidos grasos del producto final. Y también tenemos que el aceite de jatropha es una fuente apropiada de energía de origen vegetal en la formulación de alimentos balanceados para aves. Planteo los trabajos futuros
donde se menciona realizar estudios toxicológicos de este aceite para confirmar la inocuidad del producto. O sea, tenemos que seguir trabajando, ¿sí? No dejar de generar conocimiento para poder tener un producto a nivel regional, noroeste, producción de proteína y aceite. Somos deficientes prácticamente casi el 100%, ¿sí? Y debemos demostrar y que autoridades regulatorias como la FDA, porque les quiero comentar que la FDA boletinó a la jatrofa tóxica como un producto que no debe ser utilizado para la alimentación animal. Pero cuando revisa todos los trabajos que ellos analizan, porque ellos tienen trabajo regulatorio, o sea, se dedican a buscar toda la información científica, todos los trabajos están relacionados con la jatrofa tóxica. Ningún trabajo es con no tóxica. Debemos continuar con los estudios de la inclusión de aceite de jatrofa en alimentos balanceados para ovinos y bovinos. Obviamente, como les comentaba, también en otras especies de aves, como lo es el pollo, ¿no? Y algo muy interesante, que eso corresponde a todo un grupo de investigación a nivel nacional, que se debe de compartir la información, es desarrollar modelos de producción de jatrofa con rendimientos en semilla por arriba de las 4 toneladas por hectárea. Una vez que tengamos producciones de 4 toneladas por hectárea, le competimos en cualquier lugar a la soya, que eso es la intención, sustituir o al menos bajar los niveles de importación de soya de los Estados Unidos. Quiero agradecer al doctor Jesús José Portilla Loera de la Facultad de Medicina Veterinaria, donde se realizaron los estudios experimentales, a María del Rosario Gil Avilés, que fue la estudiante graduada en maestría en ciencias, quien trabajó este estudio, al maestro en ciencias José Adrián Félix por la información proporcionada, a María de la Paz Sosa, que está trabajando en el doctorado y hay información muy importante relacionada sobre este trabajo, y en el caso de Federico, el maestro en ciencias Federico Soto Landeros, que es el encargado de los estudios agronómicos, ¿sí?, que se están llevando en la región del noroeste. Y muchas gracias por su atención. Dijo Julio que duramos lo más posible, vamos a ver qué podemos hacer. Doctor, ¿esta adelante? Esta adelante. ¿Y no tiene láser? Sí tiene láser, pero no es menos nítido que la luz, por eso. Avanzar. Sí, avanzar y retroceder. Nada más, las dos flechitas. Sí. Voy a cargarle en cuanto lo veas. Bueno, buenos días. Mientras que cargan la presentación, voy a retomar un poquito lo que el doctor Angulo ha comentado. Los trabajos nuestros no son los primeros, son con Jatropha curcas. Sin embargo, lo que nosotros estamos trabajando con Jatropha curcas no tóxica sí nos hace ir a la frontera del conocimiento. Hay un doctor, el doctor Makar en Alemania, de nacionalidad hindú, que él está trabajando principalmente con variedades tóxicas. Sin embargo, en la India, en Filipinas y en otros países se ha estado trabajando con esas variedades, se saca el biocombustible. ¿Lo cargó? Si no vienen esa, vienen las dos. Vienen las dos. Jatropha curcas, Expoagro 2014, vienen en la raíz. Les decía que el doctor Makar está trabajando con variedades tóxicas y ha hecho algunos trabajos con variedades no tóxicas. Sin embargo,
el enfoque que se le ha dado en la mayoría de los países, estamos hablando de un enfoque mercantil, es decir, en un enfoque capitalista. Cuando implementamos un cultivo de este tipo, rápido pensamos en la rentabilidad, en la cantidad de dinero que vamos a obtener por hectárea. Tenemos que pensar en que al trabajar con Jatropha curcas estamos trabajando para el futuro, estamos trabajando por el futuro de los biocombustibles. Los combustibles fósiles tarde o temprano se nos van a agotar, y México como país es muy probable que no vayamos a estar preparados para esa situación. Si nosotros pensamos en eso, estamos pensando en explotar variedades no tóxicas, como las variedades que se han trabajado aquí a través de un grupo encabezado por el doctor Miguel Angulo, y estamos pensando en la variedad Morelos, variedad Veracruz, Puebla y variedad Sinaloa. Esas variedades, la grandísima ventaja que tenemos es que después de haberle sacado o extraído el aceite y producido el biocombustible, el resto o el subproducto que queda es totalmente aprovechable, aparte de todo lo que comentó el doctor Angulo, para explotar en animales rumiantes de una forma, en aves de otra forma, y tenemos nosotros ya evidencia. ¿Cuál es la ventaja que llevamos sobre otros países? La gran ventaja que llevamos es que se está utilizando los subproductos para darle un uso racional. En la India, por ejemplo, que han trabajado bastante con las harinas de Jatropha, pero de variedades tóxicas, y habiéndolas pasado por proceso de toxificación, aún así se han tenido problemas de toxicidad en cerdos, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es viable utilizar las variedades tóxicas, pasarlas por un proceso de detoxificación y luego utilizarlas en alimentación animal. Creo que, sin embargo, que estas variedades, Puebla, Morelos, Veracruz y Sinaloa, son las que más probabilidades tienen de que en un futuro puedan ser utilizadas en alimentación animal muy pronto, pero previamente habiéndole obtenido el biocombustible o en todo su defecto extraído el aceite para utilizarlo en alimentación animal. Debemos de tener cuidado de la variedad de Jatropha que sembramos para poder obtener y aprovechar su producto. Eso que nos quede bien claro, hay países que no llevan mucho adelanto en los trabajos con Jatropha, pero han trabajado únicamente con variedades tóxicas, y eso no ha dado buenos resultados con los subproductos, y han tenido que desperdiciar absolutamente tanto la harina como las cascarillas que se producen ahí. Yo le voy a hablar exclusivamente sobre alimentación animal enfocado a aves y rumiantes en la producción de carne. Entonces nos vamos a enfocar primero al trabajo de aves y posteriormente al trabajo de rumiantes, donde ya tenemos evidencia que podemos utilizar perfectamente estos subproductos sin ningún problema, una vez habiendo hecho un desgrasamiento parcial para poder utilizar ese subproducto en la alimentación de aves y rumiantes. Paso, déjame ver. Ok, tenemos un amplio grupo de colaboradores en el equipo de trabajo, cada quien hace su parte, entonces son de diferentes, hemos tenido algunos colaboradores también de la República de Cuba. Ok, el trabajo que les voy a presentar primeramente es el de aves. Aquí nosotros lo titulamos Sustitución de harina de soya por harina de Jatropha curcas en la respuesta productiva de aves y rumiantes. Antes de iniciar en este trabajo, debo decirles que en el caso de las aves no toleran altos niveles de fibra en sus raciones. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer a la semilla, al fruto de Jatropha, quitarle la cáscara y posteriormente a la semilla quitarle la testa. Una vez habiéndole retirado la testa, queda una almendra de color blanco que en algunas zonas del país se consumen como cacahuates por las personas, por los humanos. Entonces, bajo ese supuesto, nosotros trabajamos exclusivamente con la almendra
habiéndola pasado por un proceso de desgrasamiento y alimentamos codorniz japonesa. En este caso, primeramente, vamos a trabajar con codorniz japonesa y posteriormente con rumiantes. Ok. Aquí, lo que es la harina de Jatropha curcas no tóxica, tiene un principal competidor, que es la harina de soya. También tiene otro competidor, que es la harina de canola, la harina de semilla de algodón, otras fuentes de proteína de origen vegetal como los DDGs o granos secos de destilería, y todas las fuentes de proteína de origen vegetal. Pero tratemos de pensar en la harina de Jatropha como un subproducto que no va a competir cerradamente con esta, sino que únicamente estamos dándole un uso racional y viable para la alimentación animal que en otros países está siendo desperdiciado. Entonces, vamos a considerar a la harina de Jatropha curcas como un coproducto y un perfecto sustituto para la harina de soya y otras harinas de origen vegetal. Pero como nuestro modelo internacional a seguir es la harina de soya, sobre esa vamos a estar trabajando. Entonces, a partir de este fruto que ven ustedes de color amarillento, que ya puede ser viable para su cosecha, y el fruto de color verde, que todavía le falta un punto para poder ser cosechado, a partir de ese tipo de frutos es donde vamos a empezar a obtener la harina. Antes de esto, debo decirles que la producción de carne, por ejemplo, en México y en Sinaloa, es una actividad fundamental para el consumo de proteína del mexicano. Desafortunadamente en las últimas semanas los precios se han ido a las nubes y ahí llevamos un poquito de desventaja con respecto, en el caso de los ovinos con respecto a las aves, en el caso de los bovinos con respecto al pollo. Entonces, mientras que se acomodan los mercados, hay que seguir generando el conocimiento que había comentado el doctor Angulo hace unos momentos. Les comentaba también de que la harina de soya es una referencia internacional por calidad y precio. En el caso del precio de la harina de soya, actualmente debe de andar cerca de los $650 la tonelada, que me da un precio cercano a los 8,000 pesos. También en el caso de la soya, es un coproducto de la industria del aceite. Sin embargo, si una vez que el aceite se consume por los humanos, el coproducto, en el caso de la soya, sigue siendo un coproducto de alto precio en el mercado. ¿Por qué? Esto no sucedía hace unos años. Hace unos años, mientras que a los chinos no se les ocurrió usar harina de soya en altísimas cantidades, la harina de soya se mantuvo en precios cercanos a los $300 más o menos. Sin embargo, a partir de que China empieza a hacer disposición de la soya del mercado internacional, entonces este coproducto de la industria del aceite, llámese soya, empieza a irse a precios exorbitantes. Estamos hablando de casi $700 la tonelada. Entonces, a raíz de eso, como insumo principal, empiezan también a dispararse los precios de la carne, tanto del pollo, de pollo, de codorniz, de bovinos, de cerdos, absolutamente de todos los precios. Entonces, nuestro punto de competencia sigue siendo la harina de soya a nivel internacional. Pero recordemos que este producto está siendo un coproducto de la industria de los biocombustibles. Si lo tomamos única y exclusivamente como un referente económico, la situación no pinta bien de momento. Le estamos apostando a mediano y largo plazo. Si no apostamos en un país como el nuestro a mediano y largo plazo, la disponibilidad de combustibles fósiles va hacia abajo y no vamos a estar preparados para tener precios accesibles para la población en los combustibles. Entonces necesitamos adelantarnos a la terminación de estos combustibles. Este es el aspecto, lo que ustedes ven aquí
es el aspecto de una harina de jatropha lista para ser consumida por aves. En el caso de los rumiantes, ustedes van a observar más adelante, la coloración de la harina va a ser diferente. ¿Por qué? Porque por necesidades del mismo proceso, tuvimos que modificar algunas cosas diferentes a las que ha hecho el doctor Makar en Alemania o en la India o en otros países, y hemos obtenido excelentes resultados que ustedes van a ver más adelante. Este también es un subproducto de la industria de los biocombustibles. Esta almendra blanca que ustedes ven en el centro, estamos hablando que a partir de ahí se está obteniendo la harina de Jatropha curcas para alimentar aves. En el caso de rumiantes, en donde aparece el letrero que dice semilla 650 kilos, en esa parte, ese tipo de semilla es la que se utiliza previo prensado para obtener los pellets y posteriormente obtener la harina para consumo de rumiantes. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no nos ahorramos este paso de la obtención de la semilla a obtener la almendra que tenemos en el centro, que es un costo adicional? Sencillamente por lo que les decía al principio. En el caso del ave, no soporta niveles altos de fibra. Por lo tanto, si yo le doy la semilla pasada por prensa, obtengo el aceite, entonces voy a tener serios problemas de digestión y incluso voy a tener mortalidad de aves. Entonces, el ave no soporta niveles altos de fibra, por lo que es una característica especial que yo tengo que considerar. Ok, entonces, de la almendra del centro, la pasamos por un proceso de extracción o de prensado mecánico o por solventes y obtenemos el aceite que vemos en la parte de abajo. Una vez que obtenemos el aceite, nos queda ese macerado que vimos en la diapositiva anterior, que precisamente ese macerado, una vez habiéndolo expuesto al secado, va a estar en condiciones de ser utilizado como harina para la alimentación de aves. Este trabajo lo hicimos en la unidad avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria, y lo consideramos como el experimento 1, aunque en realidad ya llevamos a estas alturas, llevamos cerca de 4 trabajos con aves, y todos con resultados muy satisfactorios, que yo no descarto que en un futuro las variedades no tóxicas de México pueden ser utilizados en situaciones difíciles en la alimentación humana. Entonces, este es el aspecto de la unidad avícola experimental, que tenemos todas las condiciones para obtener resultados confiables. ¿Qué hicimos? Utilizamos la harina de Jatropha curcas no tóxica de una mezcla de semillas obtenidas de las variedades Veracruz, Puebla, Morelos y Sinaloa. Utilizamos 625 codornices de un día de edad y utilizamos controles de 0, 2.5, 5, 7.5 y 10% de harina de Jatropha curcas no tóxica obtenida a partir de la almendra de la semilla de estas variedades. ¿Qué sustituye? Sustituye a harinas de soya en dietas para codornices japonesas en engorda. Debo decirles aquí que la codorniz japonesa se está utilizando en otros países incluso como un modelo para extrapolar con toda la confianza los resultados a pollo de engorda y a otros tipos de aves sin ningún problema. El resto de los ingredientes, aparte de harina de Jatropha, utilizamos maíz molido, aceite vegetal, harina de soya y una premezcla de minerales, vitaminas, aditivos y sal. Este es el aspecto de una codorniz japonesa de un día de edad. Van a ir viendo ustedes el avance. ¿Qué hicimos? Ese pollito de un día de edad lo empezamos a alimentar con dietas integrales, con harina de Jatropha curcas que fue sustituyendo en los porcentajes que le escribí previamente en las dietas, durante 28 días de alimentación, que más o menos es el día
es el periodo de engorda que se tiene establecido por los especialistas de esta área. ¿Qué hicimos? 5 fórmulas evaluadas. Y aquí lo más importante es lo que está sombreado al final. Si nosotros asignamos el mismo valor económico a la harina de Jatropha curcas y a la harina de soya, yo no utilizaría ni un solo gramo de harina de Jatropha. Ni tampoco encontraría clientes potenciales para quien me la pueda comprar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar clientes potenciales? Bajar el precio. Si yo bajo el precio a un ingrediente que nutricionalmente es muy parecido a la harina de soya, al bajar el precio automáticamente empiezo a tener clientes potenciales. Y en los simuladores, bajando el precio, a partir del segundo tratamiento de la segunda columna que ustedes ven ahí, yo empiezo a obtener ahorros económicos. Aún, les repito, aún como les comenté al principio, aún cuando no sea mi objetivo ahorrar dinero de momento, a partir del segundo tratamiento, porque el primero es el control y lógicamente me va a salir tablas, en el segundo empiezo a ahorrar dinero, en el tercero empiezo a ahorrar un poco más, cuarto y quinto tratamiento empiezo a ahorrar mucho más dinero por tonelada de alimento producida. Entonces, lo fundamental está en que un ingrediente nuevo le tengo que asignar un valor económico por abajo del precio del mercado de la soya como mi referente internacional. Evaluamos 5 fórmulas y este es el aspecto de haber evaluado esas 5 fórmulas. Este es el aspecto de las codornices a los 28 días de edad, que en cuestiones de mercado, esta codorniz de 28 días de edad ya es un producto que se puede comercializar absolutamente sin ningún problema. Este es el aspecto de los animales que obtuvimos, de las canales que obtuvimos de animales recién sacrificados para su consumo en el mercado local. Igual, esta codorniz llena los requerimientos para cualquier mercado nacional o internacional. No se tiene ningún problema de niveles tóxicos o de restos de ésteres de forbol en su carne, que recuerden ustedes que era la sustancia tóxica que se encuentra presente en las variedades tóxicas de Jatropha curcas. En este caso, lógicamente, no encontramos en la semilla, no encontramos en la harina y por lo tanto no esperamos encontrar en la carne tampoco. ¿Cuál es la mejor fórmula? Aún cuando en el quinto tratamiento no sustituimos por completo la soya, porque recuerden que este es el trabajo número 1 que les estoy presentando, el mejor porcentaje de inclusión definitivamente sigue siendo en el que incluimos el 10% de la harina de Jatropha curcas no tóxica que me sustituye a la harina de soya. Queda un pequeño porcentaje en las fórmulas que les presenté que todavía está la presencia de la harina de soya. La idea central es sustituir por completo la harina de soya por harina de Jatropha curcas, pero ese será el siguiente paso. Por lo pronto las combinaciones podemos utilizarlas perfectamente sin ningún problema. Y vamos, en este caso, aun cuando no era el objetivo económico, seguimos ahorrando dinero. En el experimento 2, lo trabajamos con borregos de pelo. Este trabajo empieza a despertar un poco más de interés en la industria de la carne, porque es el paso previo para utilizarlo en bovinos de engorda. Si ustedes han escuchado hablar de la industria de la carne en nuestro estado, somos el estado número 1 en la producción de carne de bovinos, corrales de engorda o feedlot, como le quieran llamar, y en nuestro estado también se encuentra cimentada una de las industrias más poderosas del mundo en la producción de carne de bovino en corral. ¿Sí? Este grupo tendría prácticamente un consumo potencial de toda la harina de Jatropha curcas que nosotros pudiéramos sembrar prácticamente en todo el país. Entonces, sí hay potencial para consumo.
Y en el caso de los rumiantes representa una oportunidad fundamental para poder hacer ahorros también de tipo económico y producir también una carne más accesible para el consumidor nacional. Trabajamos como modelo con los borregos de pelo y este es el aspecto. Si recuerden ustedes la imagen anterior de harina de Jatropha curcas no tóxica para aves, era una harina blanca, bonita, muy buena presentación, muy atractiva visualmente. Si ustedes ven esto, son unos pellets enormes. Sin embargo, el costo de producción de la harina de Jatropha curcas para aves es alto, muy alto comparado con este pellet que se puede usar perfectamente en rumiantes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí únicamente no tiene mucha complicación. Tomamos la semilla de Jatropha curcas no tóxica, se pasa por el aparato extractor de aceite en condiciones mecánicas, se separa el aceite por un lado, el pellet por el otro lado, se pasa por un molino, como lo describió previamente el doctor Angulo, y esa harina que sale, previo calentamiento, ya está lista para incluirla en las dietas para rumiantes. Aquí utilizamos diferentes niveles de inclusión. Utilizamos el tratamiento testigo, que siempre tiene que haber controles, con harina de Jatropha 0. El siguiente tratamiento, el tratamiento 2, utilizamos harina de Jatropha al 7%, que fue sustituyendo a la harina de soya como tal. En el tercer tratamiento utilizamos 14% de harina de Jatropha, que sustituyó al mismo porcentaje de soya. Y lo interesante, el último tratamiento con 21%, que sustituyó por completo a la harina de soya. Lo que no hicimos en aves, nos atrevimos a hacerlo en rumiantes por ser un animal que nosotros consideramos más resistente. Al final, en el tratamiento 4, sustituimos por completo a la harina de soya. Y es el mismo procedimiento, donde ven ustedes el sombreado amarillo, vamos obteniendo ahorros que no alcanzo a visualizar desde aquí, pero parece ser que en el tratamiento 4 anda cerca de, los que ven de atrás, no sé, 400 pesos, doctor. En esta parte de la esquina. 450. Ok. ¿Y en la parte asombrada de arriba? Aquí es bien importante una situación. Lo importante es el ahorro sustancial. Es que no alcanzo a visualizar la cantidad de la esquina. No hay forma de darle foco. De atrás sí se aprecia lo... Es 4.95. Sí. Y el final es 4.80. Ok. Ahí lo importante es esto. A lo mejor cuando hablamos de 495 pesos, no suena muy interesante. Porque decimos, bueno, 495 pesos por una tonelada, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a un corporativo, como Grupo Su Carne, por ejemplo, que te prepara en una sola engorda, prepara 750 toneladas diarias de alimento. Y ya si hablamos de un ahorro de 400 pesos diarios en una tonelada, ¿de cuánto estamos hablando en 750 toneladas? Entonces estamos hablando de ahorros sustanciales siempre y cuando le asignemos un precio por abajo de los precios de mercado. No debemos de estar conscientes en esa situación, porque conforme nos vayamos dando cuenta que este producto 100% me puede sustituir a la soya, lógicamente me va a ir tomando otro precio de mercado, que es muy probable que sea cercano a la soya, porque no se nos debe de olvidar que es un coproducto o subproducto. Aquí, ¿cuál es la mejor fórmula? Hasta este momento, nosotros encontramos en una relación eficiencia con ganancia, nosotros llegamos a la conclusión de que la mejor fórmula en este momento sería utilizar 14% de harina de Jatropha curcas con 3.5%
de harina de soya. Nos falta correr algunos análisis estadísticos que probablemente me lleven a la conclusión de que puedo sustituir por completo a la harina de soya hasta los niveles del 21%. Entonces, todavía no tenemos listos su análisis, por eso en estos momentos no les puedo asegurar que estos resultados pueden ser al 100%. Estos paquetes tecnológicos, esto es parte de un paquete tecnológico que ya está publicado en un libro electrónico, que me imagino yo, doctor, que ya está disponible en la red. Entonces, ya detalles a profundidad sobre esto lo pueden encontrar perfectamente en la red. ¿A qué llegamos con esto? En el caso de la prueba de borregos, podemos obtener sin ningún problema con harina de Jatropha curcas de la semilla completa, parcialmente desgrasada, borregos finalizados de 40 a 42 kilogramos de peso vivo, que me llena las necesidades de mercado de cualquier mercado del país, incluso a nivel internacional, dependiendo las leyes internas de cada país. Que obtenemos ganancias de peso de 200 a 210 gramos por borrego por día, especificando que son borregos de pelo, el modelo que utilizamos en este momento, que esas ganancias son totalmente aceptables. Un consumo de alimento de 1,350 kg por cabeza por día, que es totalmente dentro de los parámetros aceptados a nivel nacional e internacional. Que obtuvimos también canales ovinas o de borrego comercial de 23 a 24 kilogramos para venta, cuando el mercado local y nacional te pide mínimo borregos de 20 kilos en canal. Por lo tanto, también se llenó las necesidades de mercado. Y los ingresos brutos por venta por borrego en pie, cercano a los 1,400 pesos, que también es aceptable en los mercados nacionales. Las características de la canal que obtuvimos en el caso de los borregos: un peso de la canal caliente, que ya lo describimos como un promedio, un rendimiento en canal, de 57%, evaluamos también la canal fría, arriba de 22 kilos, y un rendimiento en canal fría también arriba de 57%. Todos estos parámetros se van sujetando a las situaciones de mercado nacional en México. Obtuvimos también, porque en algunas partes, aun cuando en Sinaloa se comercializa mucho la canal, no se comercializan cortes. En otras partes del país sí se comercializan cortes comerciales, se consume el pulmón y corazón como un complejo, el hígado, el cuello, o cogote le llaman en algunas partes más rurales del país, la paleta, el lomo y la pierna. Ahí me faltó poner los valores de referencia al lado derecho. Sin embargo, debo decirles que, dado que la canal llena las expectativas del mercado, prácticamente los cortes no son otra cosa más que una derivación de los pesos de las canales. Y también nos fuimos a la composición de los tejidos. Al final, cuando ustedes van y consumen un plato de barbacoa, un plato de birria regional, la cantidad de músculo que contiene un corte, una carne, una canal, depende de eso el rendimiento de platillos de barbacoa o de birria. Y si se fijan, en la segunda hilera dice músculo, el tratamiento testigo me dio 995 gramos y el tratamiento con 14% me dio 1039 gramos. Y traduciéndolo a porcentaje, el músculo me dio 60.11 y el tratamiento con 14 me dio casi 62%. Aquí hay una cosa interesante. Fíjense en la cuarta fila. El tratamiento testigo me dio 323 gramos de grasa y el tratamiento con 14 me dio 302. La grasa en porcentaje me da 19.28 y el tratamiento con Jatropha me da 17.86. No tenemos, fíjense, hasta estos momentos
no tenemos una explicación científica para esa bajada en el porcentaje de grasa. Nos falta hacer algunos trabajos también para que nos expliquen este fenómeno. Y lógicamente, al moverse los contenidos de grasa, se mueven los contenidos también de hueso. Algunas conclusiones. En las aves, hasta el momento, utilizamos harina de Jatropha curcas a partir de la almendra desgrasada hasta en un 10% del total de la dieta en sustitución de harina de soya, ahorrando hasta 300 pesos por tonelada de alimento elaborado. En rumiantes, utilizamos la harina de Jatropha curcas, pero aquí lo más interesante en rumiantes es que es a partir de semilla completa sin pasarla por el proceso de destestado, que eso me ahorra una cantidad muy importante de dinero en los procesos. De semilla completa desgrasada parcialmente hasta en un 14% del total de la dieta en combinación con 3.5% de la soya a reservas de que completemos los análisis que restan para poder aseverar que se pueden utilizar niveles más altos hasta del 21%. ¿Qué buscamos en el futuro? Evaluar en aves niveles mayores de utilización de la harina de Jatropha curcas a partir de almendra desgrasada hasta la sustitución total de la soya. Y en rumiantes, evaluar la utilización de semilla completa sin extracción de biodiesel y que esta semilla pueda ser cocida u hojueleada para incrementar los ahorros económicos. Fíjense bien, en el caso de rumiantes, la semilla puede pasar el proceso para que podamos elaborar como si fuera una hojuela de maíz o un cornflakes. Entonces, esos trabajos son los que nos restan para poderle dar un uso integral a esta semilla. Sin embargo, el objetivo fundamental es y sigue siendo obtener un biocombustible. Nos puede alcanzar el tiempo de la escasez y debemos de estar preparados para ello. Creo yo, en mi muy humilde punto de vista, que la verdadera perspectiva de este ingrediente está en la industria de la carne. Estamos hablando de que México produce cerca de 8 millones de toneladas de carne de bovino. Y el potencial para uso es enorme. Enorme. Tenemos la industria también de Centroamérica, tenemos la industria de los concentrados para pastoreo, y es una situación que no debemos desaprovechar. De mi parte es lo que les quiero comentar. Me pidió el comité organizador que teníamos tiempo de sobra, así es de que si tienen alguna duda, con toda confianza, el doctor Angulo está disponible para contestarle. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. En el caso de usar la harina, pero sin extracción del aceite, no ha habido, en este caso, toxicidad por el exceso. Sí tenemos ya un trabajo. Okay. Usted dice la harina sin sacarle el aceite a la almendra. Lo que comentaste ahorita, pues. Sí, ¿a la almendra o a la semilla completa? A la semilla completa. Con la semilla completa no tenemos trabajos. Tenemos un trabajo con la almendra completa sin obtenerle nada de aceite. Pero debo decirle que en Veracruz hay una región de, no recuerdo ahorita exactamente el municipio, pero hay una región donde las personas pasan la semilla por un comal caliente, lo dejan que se tueste y se lo comen como si fuera un cacahuate. Entonces, creo yo que no debe de haber ningún problema en los rumiantes, nada más en los rumiantes. Julio.
Sí, gracias. Gracias. Lo que comentabas, en campo han ocurrido una serie de eventos que yo recuerdo, bueno, no sé si por aquí está un gran amigo, que dice que hay que observar los animales para darte una idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí en la región de San Ignacio está un promedio de 35 hectáreas de jatropha. Al principio no teníamos problemas en lo que es el consumo de la semilla por animales. Primeramente tuvimos el problema de una vez que caía el fruto, porque cuando madura prácticamente el 90% se cae. Y empezaron lo que es ardillas, principalmente roedores, a consumir la semilla. Un productor que también estuvo trabajando con nosotros, aquí en Culiacán, él utilizó como una especie de ¿cómo le llaman como un abostadero, ahí mismo tenía borregos, y él observó que los borregos en la temporada en que se desarrolló la semilla de jatropha generaron un porte fuerte, ¿no? Alto contenido proteico y grasa. Y actualmente lo que no había ocurrido en la región es que ahora los pericos allí en la parte de San Ignacio caen en cantidades enormes y consumen. ¿Esto a qué voy? Que en el caso de Sinaloa, cuando empezó la jatropha, decían que aquí no había jatropha, y resulta que tenemos las poblaciones silvestres más grandes del país, ¿sí? Los investigadores se olvidaron de Sinaloa, ¿no? Y actualmente podemos ver jatropha, curcas en todas partes, desde la parte centro-norte hasta Nayarit y sigue, ¿no? Y aquí se conoce principalmente como sangregado, y en la región de la Campana, toda esa parte se le conoce como arichi, ¿no? Y así hay diferentes nombres de este tipo de productos. Entonces, aquí, los primeros estudios que realizamos es que las silvestres de aquí de la región sí son tóxicas. Muy bien, buenas tardes. Muy interesantes los trabajos a los dos doctores. ¿Se midió la cuestión del residual en los canales evaluados? Por si existiera por ahí algún problema. En las canales evaluadas de aves, sí. Sí. En el caso de rumiantes, no. En el caso de rumiantes todavía no terminamos por completo de las evaluaciones. Para el caso de aves tenemos la evaluación completa, pero si antes de utilizarlo en aves se tiene que evaluar el insumo, y como hicimos análisis repetidos de ésteres de fosfobol en el insumo, yo no espero encontrarlo en el producto. Sin embargo, eso no me exime de la responsabilidad de medirlo también en el consumo. Por eso en las aves sí, en el producto final, por eso en las aves sí se midió. Sin embargo, como una medida precautoria, aparte de obtener la harina, la pasamos por el método recomendado por Macar y Becker en el 99, que recomienda que todos aquellos vestigios de factores antinutricionales que pudieron haber quedado en el producto, lo podemos calentar a 100 grados por 25 minutos y prácticamente van a desaparecer el 100% de los factores antinutricionales que se nos pudieron haber escapado a las mediciones. Entonces, por precaución, hicimos el método de calentamiento recomendado por el doctor Macar a todo el producto utilizado. O sea, de factores antinutricionales, pues sí, ¿no? Tal vez con eso, pero los ésteres, ¿no? Por ahí. Sí, se determinó, se trabajó con lo que son los canales y la grasa. Igual, ¿no? Se observaron cantidades no detectables de éster de fosfobol, de acuerdo al método que conoces con respecto a Macar, ¿no?
Sí está contemplado lo que es el aprovechamiento, la extracción de aceites, o qué tan factible sería en su momento, ¿verdad? Que para sacarle todos sus productos y que sea económico, como ustedes lo comentaron, qué tan factible es para el productor, ¿verdad? O habría que llevarse a lugares lejanos a la industrialización. No, mira, en el caso de Yatrofa, como al final lo comentaba, ¿no? O sea, estamos hablando de que económicamente, para que sea económicamente rentable, necesitamos tener una producción de 4 toneladas por hectárea de semilla. Esto me refiero a lo que es utilizar el aceite, la proteína para consumo, ¿no? Animal, y tener un mercado doméstico. Pero si tú utilizas los demás residuos, y en este caso tenemos la testa, tenemos la cáscara, que tienen un alto contenido calórico, y eso se van a lo que es la fuente de producción de otro biocombustible, ¿no? Que viene siendo los pellets energéticos. Algo muy interesante, el caso de Estados Unidos, y ustedes saben que en esta reunión que tuvo nuestro presidente con Canadá y Estados Unidos, hablaron de bioenergéticos. Díganme ustedes de qué hablaron, ¿sí? No dicen de qué hablaron específicamente, pero Estados Unidos de aquí a 5 años, 6 años, va a bajar significativamente la compra de petróleo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la capacidad para producir biomasa enormemente, ¿sí? Y ya están todos los estudios, los paquetes tecnológicos desarrollados para la producción de pellets energéticos a partir de la soca de maíz. También viene lo que es la producción de residuos lignocelulósicos, la producción de bioalcohol. Y todo esto, ¿a qué va? ¿Sí? Que si no, nosotros forzosamente tenemos que, ¿sí?, utilizar biomasa residual, biomasa sólida, ¿sí? ¿Por qué? Dicen, es que si yo incorporo la materia orgánica, no debo de obtenerla de los residuos biomásicos de los cultivos, porque eso me permite aumentar la carga de materia orgánica en el suelo. No es necesario suficientemente. Si nosotros hacemos un estudio de lo que es secuestro de carbono, estamos perdiendo enormemente el carbono en el suelo, se va en forma de CO2, no estamos desarrollando sistemas sustentables, y eso nos queda claramente, pero a veces no lo entendemos. Hay tecnologías que tú puedes secuestrar el carbono perfectamente a través del uso de biocarbón y generación de energía. Solamente hay que dirigir proyectos bien, estratégicamente bien desarrollados para trabajar con lo que es la sustentabilidad, ¿sí?, y la sostenibilidad de nuestros cultivos que tenemos, ¿no? Y hacia allá debemos trabajar. Si eso ocurre, de hecho tiene que ocurrir, ¿sí?, la Yatrofa tiene grandes oportunidades. Por eso no hay que dejar de estar trabajando con desarrollo, ¿sí?, generación de conocimiento, y algo muy importante, generación de conocimiento y protección del conocimiento. Sí, nada más para contribuir, doctor, si me permite, mira, cada vez va a ser menos factible que consumamos carbón vegetal a partir de árboles, de plantas. El gran poder energético que tienen los subproductos de Jatropha curcas me permite elaborar pellets energéticos para incluso en un futuro utilizar en las carnes, por ejemplo. Y eso va a sustituir árboles que pudieron haber sido sacrificados. Hay otra perspectiva para la testa de la Jatropha curcas, que es la producción de ácidos húmicos. Sin embargo, ahí nos enfrentamos con la cuestión de mercado, con la leonardita. La leonardita es un producto que tiene más de 30%, si no estoy equivocado, doctor, de ácidos húmicos. 60%. Entonces, contra 6 o 7% que me daba la testa de Jatropha curcas, pues entonces dice, bueno, entonces no me voy a ir con producción de ácidos húmicos porque voy a competir con leonardita. Entonces lo hago, pellets energéticos, y puedo salvar muchos árboles dándole un uso. Lo que sí le garantizo es que Jatropha curcas todo puede ser utilizado. Con un buen paquete tecnológico podemos utilizar absolutamente todo.
Doctor, Pedro Rojas, de estudiante doctorado de la facultad. Lo que veo que son como evaluaciones de campo, ¿verdad? Los resultados kilos por nutrientes. Pero la pregunta que tengo es a nivel bioquímico, ¿qué falta por hacer? O sea, ¿esto da para más trabajo de investigación? ¿Y ya se puede considerar la jatropha como una opción de cultivo para el campo? No, mira, en el caso de la jatropha, no te imaginas la cantidad de instituciones privadas que están trabajando para generar conocimiento, patentes y proteger, ¿sí? Proteger una serie de usos que se van a dar en el futuro. Hay fundaciones, hay institutos. Fraunhofer de Alemania tiene un laboratorio exclusivo desarrollando patentes para lo que es el uso de todos los productos. Por ejemplo, los ésteres de Forbol tienen otras utilidades, ¿sí? Tienen otros usos, aunque se digan que son tóxicos, pero o sea, sabemos que los tóxicos, algunas sustancias que son altamente tóxicas, tienen otros usos que se pueden dar, ¿no? Todo lo que es la parte de desarrollo tecnológico, lo que es la transformación de la materia prima por procesos biotecnológicos, también se están desarrollando y se están protegiendo, se están patentando. Desafortunadamente nosotros, en el caso de México, que nuestro centro de origen de la jatropha y exclusivamente la no tóxica. Yo recuerdo que en el 2008 hubo una reunión en Hamburgo, ¿sí? Donde dijeron, bueno, el doctor Harry Demaker, que es colaborador, ¿no? de artículos que hemos estado trabajando, él llegó con su presentación y dice, el rumbo es hacia la no tóxica, ¿no? Y como él tiene una presencia a nivel mundial, pues dice, el rumbo es hacia allá, ¿sí? Pero nosotros ya estábamos trabajando sobre eso, ¿sí? Ya estábamos trabajando. Lo que necesitamos es acelerar la generación del conocimiento y estar a la vanguardia, ¿no? Y la última pregunta que me haces es, ¿actualmente es económicamente rentable para los agricultores? Mira, vamos por el tercer año, ¿sí? Este año no tuvimos aportación por parte del gobierno, sabes que la investigación cuesta, ¿sí? Se terminó el proyecto y bye bye, ¿no? Ahí se la ven, ¿sí? Sin embargo, tenemos dos productores que tienen un promedio de 20, 30 hectáreas cada uno, siguieron, están trabajando, estamos trabajando como investigadores. Vamos por el tercer año, simplemente ya está la inversión más pesada, el establecimiento de los cultivos. Ahora nada más es mantenimiento y manejo hormonal, manejo de microorganismos, manejo de fertilizantes inteligentes, todo esto, ¿sí? Te puede dar, ¿sí? Para el siguiente año las 4 toneladas por hectárea, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Tenemos problemas de financiamiento. No vamos a dejar perder esta oportunidad y lo vamos a obtener de fuentes nacionales, internacionales y privadas, ¿no? Afortunadamente existe gente que está muy interesada. Bien, pues yo creo que sería todo, así que vamos a darles un fuerte aplauso.